Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles que se hayan sumado a esta tercera edición de nuestro ciclo de charlas Los Jueves de Gentos. En breve vamos a estar comenzando. Vamos a darle unos minutos más a las personas que se estén sumando. La idea de hoy es compartir un poco conceptos y temáticas en lo referido a pasturas base alfalfa, y dentro de la temática la idea es ir intercambiando una presentación de PowerPoint, pero también con muchos videos de campo en condiciones reales, de manera de poder trasladar de alguna manera la parcela o el campo a este nuevo modelo o ciclo de charlas que tiene que ver más con lo virtual. Así que si quieren, se pueden ir preparando a un café, a un mate, a un té, y en 3 minutos iniciamos con la presentación. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Damos inicio formal a la jornada de consociadas base alfalfa en el día de hoy. Mi nombre es Federico Ciarreta, del área de desarrollo del producto, y me va a estar acompañando en este caso Ignacio Ávila, del área de la extensión. En primer lugar, contarles brevemente qué significa desarrollo del producto. Básicamente, estamos abarcando una red de evaluación que incluye 2 países, Argentina y Uruguay, 7 provincias de la Argentina y 4 departamentos en la banda oriental, donde formamos parte 6 técnicos especializados en todo lo que son sistemas de producción forrajera, tanto sea para carne o para leche. Y tenemos una red de evaluación de más de 30 campos distribuidos entre la Argentina y Uruguay. Es lo que se ve a la izquierda, toda esa densidad de puntos, en donde nuestro principal objetivo es no solo evaluar nuevas especies y nuevo germoplasma adaptado a cada región, sino también en algún punto tratar de resolver la problemática de cada región o de cada sistema productivo
y ofrecer distintas alternativas para uso agronómico. En definitiva, somos un equipo que andamos cada uno en su área, en su sector, pero intercambiamos bastante información con la idea de proponer nuevas soluciones a todo lo que es producción de pasturas y mejorar la rentabilidad y la capacidad productiva de los diferentes sistemas. Lo que nos toca abarcar hoy puntualmente es el tema consociadas base alfalfa. Para ello hemos armado una presentación que tiene mucho que ver con lo que son los blend lecheros, es decir, una mezcla de Phalaris mate como gramínea y la línea de alfalfas Nobel, con muy buenos resultados en diferentes sistemas productivos, más apuntados para los animales de altos requerimientos, o la vaca, o el rodeo de vacas de punta, en todo lo que es los sistemas lecheros. Y por ahí algo más conocidos, lo que son las mezclas ganaderas a base de festuca mediterránea Met 100, con la línea también de alfalfas Nobel. Con esta, bueno, es bastante, tiene un diferencial bastante importante en lo que es la estabilidad en el sistema de producción ganadero. También se puede utilizar esta mezcla en las bases de tambo. Tienen muchos beneficios en lo que es la producción, curva de producción y pastoreo de todas las categorías, incluso muy buenos resultados en todo lo que es la parte de recría, y haciendo foco, digamos, en estos dos componentes principales o dos alternativas principales, vamos a proponer también distintas variantes de la misma. La hoja de ruta tiene que ver, hablar en un primer principio de lo que son los conceptos en consociadas base alfalfa y remarcar un poco cuáles son los activos diferenciales, o sea, por qué la leguminosa se comporta mejor, o qué tipo de leguminosa tengo que elegir para que se comporte mejor en la mezcla forrajera. Lo mismo con la gramínea, cuáles son esos activos diferenciales que hacen que tenga un mejor resultado en la producción forrajera. Hablar un poco del planteo técnico y claves de manejo. Tener en cuenta algo que hoy en día está muy en auge y tiene que ver con el rol ambiental y la sustentabilidad de nuestros sistemas de producción agrícolas ganaderos. Hoy la mirada del mundo está muy centrada en cómo actuamos en función de preservar el medio ambiente y que quede disponibles con los mejores recursos para las generaciones futuras. Y después Nacho va a hacer un breve análisis del impacto productivo que tienen estas dos posibles combinaciones en un sistema productivo. Para arrancar, y como punto de partida, les quiero proponer ver un pequeño video de lo que tiene que ver con nuestro sitio de evaluación. Como les dije, nosotros tenemos varias localidades de evaluación. Uno de ellos está ubicado en la provincia de Buenos Aires, en el centro de la provincia de Buenos Aires, de los cuales, a través de la interacción y del ida y vuelta con productores, asesores, encargados y toda la parte directiva del campo, nos propusieron, digamos, un desafío que era puntualmente mejorar lo que es la persistencia y la producción de las pasturas base alfalfa. Y en base a esto, establecer unas nuevas alternativas. Así que, como puntapié inicial,
Buenas tardes, mi nombre es Franco Marín, estamos en el establecimiento La Arapey, 9 de julio, provincia de Buenos Aires. El campo tiene una superficie de 1.510 hectáreas, de las cuales varía la superficie que se le asigna a tambo, pero para el ejercicio pasado fue de 450 hectáreas. Tenemos una carga de 2,2 vacas por hectárea de superficie BT y una productividad de 17.200 litros por hectárea. Nuestro sistema es un sistema pastoril. En las vacas en ordeñe, un 50% de la dieta promedio año proviene de pasto, del forraje, un 30% se le suministra un concentrado en la sala y el restante 20% es silo de maíz que lo damos en el campo. Utilizamos varios recursos forrajeros, gramíneas, falaris o festucas, consociadas con alfalfas de grupo 6 o 7 o tréboles, rojo y blanco. También utilizamos alfalfas puras, que año a año incorporamos una superficie o un lote a la rotación para tener pasto en verano, y como verdeos de invierno utilizamos raigras. Acá estamos en una pastura consociada de falaris y alfalfa grupo 6 de segundo año. Comenzamos a trabajar con este tipo de consociaciones ya que las alfalfas pura y de grupo 9 se raleaban muy fácil y a partir del tercer año ya tenían muy pocas plantas. Eso hacía de tener una presión muy grande de malezas que logramos solucionar con estas consociaciones. Uno de los puntos positivos que yo veo de esta consociación es que tiene mucha producción en otoño, invierno y primavera por el falaris, y luego se complementa muy bien con un pico estival de la alfalfa grupo 6. Otro de los puntos destacables es la estabilidad y el buen piso que genera esta consociación. Bien, volvemos a la presentación luego de establecer el caso del campo y la problemática puntual de la baja persistencia de alfalfas de grupo alto en el sistema. Y lo que queremos plantear es cuál es la mejor combinación de consociadas base alfalfa. Y nosotros pensamos que desde Gento que lo que tenemos que buscar son especies complementarias, ¿sí? En ciclo, de manera que la adición de cada una a la mezcla potencia, digamos, la producción y la persistencia de la mezcla integral. Algo así como buscar opuestos en equilibrio. Y para el planteo conceptual, lo que estamos proponiendo son alfalfas con reposo invernal, es decir, alfalfa de grupo 6 o 7, con una producción más concentrada en la primavera y verano, combinarlas con gramíneas de origen mediterráneo, es decir, de activo crecimiento invernal, donde van a acumular la curva de oferta de pasto, sobre todo en el otoño, invierno y primavera tardía. Esta es la base, digamos, de partida. Después, aquellos casos donde tengamos ambientes heterogéneos o situaciones puntuales del sistema que busca una determinada cadena forrajera, podemos pensar en agregarle a esta base de especies alguna especie extra, buscando un objetivo específico. ¿Qué es lo que queremos lograr? Básicamente nuestros principales objetivos es lograr una cadena uniforme a lo largo del año, es decir, no tener un pico muy marcado de la primavera y después que nos falte pasto en el resto de la estación, de manera de que sea más uniforme para poder mejorar las transiciones o los baches entre el verdeo y la pastura, y también para simplificar el manejo del pastoreo y poder, digamos, defoliar todas las pasturas con buen volumen y calidad en cada estación. También, a través de la correcta combinación de especies, lo que buscamos es un manejo estacional,
en función de cada una, sobre todo lo que tiene que ver con la frecuencia y la intensidad, para no perjudicar a ninguna y que las dos persistan a largo plazo. Es clave, obviamente, en esta combinación una utilización eficientemente buena de recursos, ¿sí? Que no compitan por radiación, agua y nitrógeno, de manera de que ninguna quede relegada, tanto en producción como en porcentaje o balance dentro de la mezcla. Y lo que buscamos es una persistencia bien a largo plazo. Está demostrado que los sistemas más rentables son aquellos que diluyen, digamos, el costo de implantación, el costo de producción, en un mayor número de años. Y de esa manera, digamos, mi costo por kilo de materia seca, en función del resultado productivo, sea carne o leche, va a ser cada vez menor. Y si es cada vez menor, el resultado global del sistema va a ser muy bueno, cada vez mejor. Bien, empezamos con el primer grupo. Vamos a analizar las alfalfas. Para este caso, como dijimos, necesitamos alfalfa con reposo invernal, que puede ser lo que es la línea Nobel 620 y 720, cuyos activos diferenciales son justamente que en pleno invierno entran en latencia, es decir, se duermen, detienen el crecimiento. ¿Qué buscamos con esto? Que en esta época del año la tasa de crecimiento sea capitalizado por la gramínea, ¿no? Y que la alfalfa se concentre básicamente en particionar energía, nitrógeno y carbono a lo que es la parte subterránea, ¿no? A sus órganos de reservas, raíz y corona. Y para ello, lograr, digamos, una persistencia a largo plazo, ¿no? Ahora bien, si duerme en el otoño-invierno, necesitamos que nuestra curva o nuestra oferta de pasto sea bien concentrada en primavera y verano, y algo de otoño, ¿no? Para que de esta manera, digamos, compensar ese tiempo que estuvo dormida y no quedar relegada en producción. Los datos que tenemos acá muestran, por ejemplo, son 2 años y son 3 grupos de alfalfa en la localidad de Belloc, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y acá vemos la producción estacional de cada uno. Acá tenemos el grupo 6, grupo 7 y en amarillo el grupo 8. Lo que vemos, digamos, es que hay una diferencia en la distribución de la producción, mientras que los grupos altos enfocan más su producción los primeros años, y sobre todo dentro de los primeros años, en los meses de invierno, es decir, en el otoño tardío y en la primavera temprano. Acá también vemos que la barra amarilla produce más pasto que las demás. Ya el segundo año y en la estación plena de primavera-verano, las diferencias entre grupos son cada vez menor, ¿sí? Es decir, por un lado tenemos los grupos 6 y 7 que son bien concentrados, y cuando hacemos, digamos, la producción total, ¿sí? Vemos que esta es la producción acumulada a lo largo de la serie de años del grupo L820, grupo 8, grupo 6 y grupo 7. Y lo que vemos es el mismo ensayo, ¿no? Todo está bajo pastoreo con estos novillos. Y lo que vemos es que no hay grandes diferencias en la producción total, luego de 2 años, ¿sí? Lo que hay una diferencia en la distribución. Los grupos altos concentran más la producción los primeros años y tienen un diferencial en el invierno. Por el contrario, los grupos, la Nobel 620 y la 720, tienen una explosión de crecimiento en primavera-verano que equiparan a lo que es la producción total en la serie de años. Latencia invernal, ¿por qué es clave? Fíjense, esta es una foto de un lote en implantación, de una alfalfa grupo 6 y una grupo 8. También este es el ensayo en la localidad de Belloc. Y lo que vemos básicamente es una mayor producción de hojas y tallos en el arranque de la grupo 8, que no significa, digamos, que la grupo 6 esté creciendo menos, sino que en esta época del año
la partición a órganos de reserva, raíz y corona, es más fuerte en la grupo 6. Por eso la producción se encuentra distribuida. 50% va para tallo y hojas y 50% va para raíz y corona. Y este es un aspecto crucial si buscamos la persistencia en la mezcla, ¿no? Esta es una foto, digamos, de la comparación de latencias del mismo ensayo, la producción de invierno del tercer año, ¿sí? Y en nuestra zona, con heladas bastante fuertes y marcadas en toda la etapa invernal, se observa una mejor producción, digamos, pero esto, digamos, puede ser contraproducente a largo plazo si comemos la alfalfa en este momento del año con una estación tan marcada por la helada y la falta, digamos, de crecimiento. Y otro componente importante tiene que ver con lo que es la estructura y la partición a órganos de reserva, como dijimos hoy. Si buscamos alfalfa que combinen o persistan en mezcla, estas tienen que tener un grado de partición importante a lo que es raíz y corona. Porque además, digamos, de por ahí estar estresadas porque el lote tiene por ahí menos porcentaje del fósforo del ideal, por ahí en el manejo del pastoreo se pueda digamos, ver algún efecto de sobrepastoreo o desmanejo. Además de tener que competir contra todo esto, tiene que competir con la gramínea en la misma, digamos, en el mismo cultivo. Con lo cual, los porcentajes, digamos, de partición a raíz, es decir, el tanque de combustible que la alfalfa tenga año a año, va a ser crucial para una persistencia equilibrada. ¿Qué sucede, digamos, en lo que es lo que vimos en el rendimiento forrajero al comparar distintos grupos de latencia? Esto es un ensayo también bajo pastoreo con una frecuencia de 28 días en la localidad de Lincoln, Nueva Zelanda. Y básicamente acá se ven, digamos, 5 años de datos, donde cada punto representa, digamos, un pastoreo. Por ejemplo, el primer año se hicieron 1, 2, 3, 4, 5 pastoreos. Y acá tenemos una alfalfa en celeste con reposo intermedio y sin reposo, es decir, una grupo 10. Y la verde es una grupo 6. ¿Qué es lo que vemos? Básicamente lo que se veía en el mismo efecto en el ensayo de Belloc. Los grupos altos distribuyen mejor la producción los primeros años, pero luego disminuyen su persistencia del tercer y cuarto año, ¿no? Por el contrario, los grupos intermedios o bajos son más moderadas en el crecimiento inicial, pero tienen una perspectiva a largo plazo mucho mejor. Esto tiene mucho que ver, digamos, si lo comparamos por ahí con un motor de explosión, digamos, de 2 tiempos, donde una grupo 10 tiene mucha explosión de crecimiento en los primeros años y a medida, digamos, que o pierde plantas o pierde, digamos, peso de raíz por menos partición, a partir de 13 años se empieza a ralear y empieza, digamos, a producir cada vez menos. Y puntualmente, digamos, en lo que es la línea Nobel, ¿cuál es el activo diferencial? Esto es una foto en La Pampa, una pastura del tercer año, en pleno invierno, y fíjense lo que es la estructura de planta bien compacta, bien pegada al piso, y este es el tipo, digamos, de modelo que queremos en pleno invierno, porque en este momento, digamos, vamos a estar pastoreando a la gramínea, con lo cual, si la alfalfa tuviera alguna hoja expuesta, algún tallo, digamos, factible de ser removido por el animal, generalmente lo va a pagar a cuentas de persistencia. Entonces, por eso es lo que buscamos, es este tipo de alfalfa en las mezclas.
Lo mismo, digamos, en lo que tiene que ver con la estructura del canopeo. Acá bueno, vemos, es una foto en Trenkelauken, de la Nobel 720, en pleno proceso productivo, en primavera. Y también todo lo que tiene que ver, digamos, con la estructura de planta adaptada al pastoreo. Vemos que en la medida que podamos, esta es la Nobel 620 y esta es una alfalfa testigo también de grupo 6. Fíjense, digamos, lo que buscamos es una estructura de planta más compacta, con mejor relación hoja-tallo, es decir, la distancia en el internudo tiene que ser menor para concentrar el mismo volumen de pasto en un estrato más corto. Y de esta manera, el bocado, digamos, del animal tiene un muy buen peso. Y lo que observamos por ahí en las alfalfas que no están muy seleccionadas bajo pastoreo es que toda esta fracción de tallo termina siendo contraproducente, digamos, porque lo que buscamos no es kilos de materia seca o volumen total, sino lo que buscamos son kilos de materia seca cosechada por el animal. Y lo que se ve puntualmente es que en general en este tipo de alfalfas se despunta la parte de arriba que tiene hoja, pero queda todo el material con un tallo muy engrosado, muy lleno de lignina, que es un material muy rechazado por los animales. Y eso en definitiva tiene una correlación con menores producciones tanto de leche como de carne. Desde el punto de vista del manejo o el mejoramiento de alfalfa para pastoreo, nuestros programas obviamente empiezan en lo que es en invernáculos, en bandeja tanto de clonaciones o de cruzamientos. Después pasan en lo que es bloques de planta individual, o lo que se ven acá, evaluaciones en parcelas a campo. Y por último, lo que es después de aproximadamente una serie de 7 años, desde la generación del germoplasma hasta poder probarla en condiciones reales, ¿sí? Todo el proceso que sufre el mejoramiento genético, las evaluamos en condiciones reales, en sistemas reales, para ver realmente su mejor eficiencia o su mejor posicionamiento en los sistemas productivos. Lo que buscamos con lo que es el mejoramiento genético es todo lo que tenga que ver con una mejora sustancial en la producción y persistencia bajo pastoreo. Y acá tenemos, digamos, graficado lo que son las producciones de una alfalfa mejorada para el pastoreo y una tradicional. Lo que vemos es que en los primeros años hay poca diferencia, sobre todo el segundo ya se empieza a notar a través de lo que es la mejora genética, y el tercero y el cuarto año hay grandes diferencias en lo que es la producción. Esto está básicamente dado porque si no está mejorada para pastoreo, después del segundo año se empiezan a caer notablemente el número de plantas por metro cuadrado. Y lo que buscamos en la mejora bajo pastoreo son producciones extendidas. Y todo este diferencial de pasto, si lo puedo capitalizar en producción de materia seca, es el objetivo fundamental de nuestros programas de mejoramiento, ¿no? Están apuntados a esto. Y sobre todo en lo que es mejoramiento en lo que son combinaciones o mezclas de especies, gramíneas con leguminosas. Ahora bien, bueno, hemos descrito cómo se debe comportar nuestra alfalfa consociada bajo pastoreo. Ahora vamos a ver un breve video, nos vamos al campo, para ver cómo se debería ver un lote en plena estación productiva de la alfalfa. Bueno, acá estamos en el campo del Arapey, 9 de julio, 21 de enero de 2020, en una pastura consociada del primer año de alfalfa Nobel 620 con Phalaris mate, es decir, especies de ciclo complementario, una leguminosa y una gramínea. Ya van por el quinto pastoreo del año.
O sea, en total desde que se implantó hasta abril, desde abril hasta el momento. Van a entrar al sexto pastoreo en breve. Y si ustedes ven, la combinación de ambas especies están en buena proporción. Las horitas que ven son las de Phalaris y el resto es básicamente en esta época el Phalaris está bastante dormido, entra en semilatencia. En la medida que el verano sea más crudo, entra más en latencia. Este verano entró, acá se ve clarito, entró en latencia para reactivar su crecimiento más en la época invernal. Y lo que domina, como decimos ahora, el volumen forrajero es la alfalfa de grupo 6, bien explosiva, después primavera-verano. Y es un poco la clave para tener buenas producciones de invierno con la gramínea y no dejar el potencial productivo de una buena alfalfa en pleno primavera-verano. La idea estimada de esta duración de esta pastura es aproximadamente 4 años, bastante balanceada, y en función del manejo se perderá una u otra especie. Por lo general, bien manejadas, llegan al cuarto o quinto año las dos en equilibrio. Bien, volviendo a la presentación, ahora nos queda definir nuestro segundo componente de la mezcla, es decir, el componente de gramínea, y cuáles son sus principales activos que tenemos que tener en cuenta para incluirla dentro de la mezcla. Como dijimos, deben ser de origen mediterráneo. En este caso vamos a presentar el ejemplo de Phalaris mate, cuyos activos diferenciales para consociar tienen que ver con la latencia estival. Es decir, en la primavera tardía, una vez que las condiciones de temperatura y humedad sean algo críticas, esta especie entra en latencia. Eso es crucial, digamos, para persistir, pero también, digamos, para darle lugar a la alfalfa que pueda expresar su crecimiento. Y el otro activo fundamental es lo que es la producción de invierno. Tiene una producción de invierno diferenciada a lo que son los genotipos continentales, que duplica la tasa de crecimiento de los mismos. Y todo esto hace que sea o que simplifique el manejo de estas dos especies en las mezclas. Puntualmente lo que estamos apuntando, acá por ejemplo estamos representando lo que es la curva de producción en los distintos meses del año, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, de una alfalfa de grupo 9. ¿Sí? Y nuestro objetivo fundamental con este blend lechero de alfalfa Nobel y Phalaris mate tiene que ver con mejorar sustancialmente la producción de pasto en el invierno. Es decir, pasamos una tasa de 8 a 10 kilos de materia seca por hectárea día en una alfalfa pura a una tasa de crecimiento de 20, 25 y en algunos años 30 kilos de materia seca por hectárea día. Básicamente, estás duplicando la tasa por elegir una correcta especie con activo crecimiento de invierno. ¿Sí? Este componente es fundamental como crece. Y esto mejora las transiciones, ¿no? Porque yo tengo más pasto temprano, puedo comer anticipada en la primavera y en las transiciones de verdeo a alfalfa pura, al tener un recurso como este, la simplifica bastante. Y por otro lado, algo que es crucial, digamos, para la elección, es que básicamente no pierdo producción de la alfalfa en plena primavera-verano. Básicamente copia la producción de una alfalfa pura, pese a que estuvo consumiendo y produciendo agua y produciendo forraje la gramínea antes, ¿no? Puede llegar a caer en los casos de que el año sea muy complicado, y ahí por ahí hay mayores diferencias, pero en años normales no cae en producción algo fundamental
para la elección de especies. ¿Cuáles son las fotos o el activo diferencial? Bueno, acá tenemos lo que es, esta es una foto en la Pampa, en el este extremo, y esta es una foto de una festuca mediterránea, Med 100, en pleno enero, y se observa puntualmente acá cómo entra en latencia, es decir, cesa su crecimiento para que los macollos no estén expuestos y no se mueran, digamos, con el estrés hídrico, con el calor y temperaturas muy elevadas, cesa su crecimiento y eso le permite persistir a largo plazo. Pero además, usándola en mejores zonas, este tipo de crecimiento le da lugar a la alfalfa para que exprese producción y sea muy amigable en la mezcla total, porque básicamente la alfalfa está creciendo sola en una estación de año que es crítica. El otro activo diferencial, fíjense acá, esta es una foto en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en La Prida, donde vemos dos genotipos, un genotipo mediterráneo y una festuca de tipo continental. Y esta es una foto de julio, fíjense el diferencial de crecimiento en pleno invierno. Esto me ofrece pasto en una época complicada, con lo cual se combina de manera casi perfecta con una alfalfa que en este momento estaría en latencia. Lo mismo sucede en el año de plantación, cuando elegimos dos especies. Acá hay este es en Tres Lomas, el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hay una alfalfa con pastobillo y una alfalfa con Phalaris. En el año de implantación, este año que fue particularmente seco, igual se ve una mayor producción inicial de la mezcla con Phalaris mate, y esto quiere decir básicamente que puedo entrar a pastorear unos 15 días antes, ¿no? Y a veces en los años críticos o en las transiciones, como hablamos recién, de los años complicados, ¿cuánto vale poder entrar 15 días antes al lote y sacar un poco la presión sobre los verdeos que ya estarían más complicados en producción en los años secos? La última foto tiene que ver con un ensayo también en La Prida, lo que es el crecimiento de invierno de Phalaris mate. Está asociada con alfalfa, nada más que la alfalfa, como bien lo dijimos en este año, está pegada contra el piso, está particionando a raíz y descansando. Y lo que se ve acá básicamente es, fíjense lo que es la hoja, el tamaño, y después, bueno, vamos a ver más adelante lo que es toda la calidad por la suavidad de hoja y los componentes de fibra que hacen que sea un material sumamente palatable y de alto consumo animal. Ahora bien, para seguir, nos vamos a ir al campo para ver cómo se vería en el invierno esta gramínea mediterránea de activo crecimiento. Estamos en inicio de julio del 2020, en un ensayo de pastura del segundo año, donde se sembró por un lado una alfalfa grupo 9 pura, con un muy buen logro de plantas, y debe tener aproximadamente 20-25 días de rebrote el lote en pleno invierno. Y por otro lado, para compararlo, se sembró el blend lechero, es decir, la mezcla de Phalaris mate con alfalfa Nobel 620, con un similar logro de plántulas. Esto se pastorea con categorías de tambo, vaca de alto requerimiento, y acá, si vemos bien, se ve el diferencial productivo en pleno invierno y el pasto que aporta la gramínea, con una mejor cobertura, con un piso mucho más firme para el tránsito animal, y esto es importante en todo lo que es esta mezcla y la estabilidad que le da el piso. Básicamente no hay malezas y tiene una curva o un crecimiento invernal, como le dijimos, diferencial, lo que le da mayor estabilidad a la cadena forrajera. En lo que es el piso, la festuca mediterránea todavía genera un poco más de piso gracias a todo lo que es
el macollaje y la raíz en cabellera de la gramínea. Y en cambio, por ahí en alfalfas puras se ve menos cobertura, más espacios vacíos, más aparición de malezas y quizás algo más de inestabilidad al tener este recurso solamente. Ahora bien, volvimos para la tercera parte, donde la idea es establecer el planteo técnico y el diseño de siembra de estas combinaciones de especies. Y lo que podemos hablar es en lo que es siembras en líneas, lograr un balance entre 240 y 280 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Es un número ideal donde entra en equilibrio el número de plantas que un surco a 17,5 puede soportar. Y cuando tenemos mejores ambientes o mayores potenciales productivos, podemos pensar en dobles siembras, ¿sí? Acá, al distribuir mejor la semilla en el espacio, se pueden lograr entre 340 y 400 plantas por metro cuadrado, buscando un diferencial productivo del 2 y 15% del primer año y 8% extra el segundo año, en la medida, obviamente, que el ambiente tenga buenos recursos, es decir, buenas precipitaciones, buen balance de nutrientes y sin ninguna limitación. Además, digamos, de estos diferenciales productivos que podemos lograr con la doble siembra, vamos a tener una mayor persistencia de la leguminosa, básicamente porque no compite en la misma línea que la gramínea, y además una excelente cobertura frente a la posible germinación de malezas. En lo que es manejo, vamos a plantear brevemente lo que es el manejo del pastoreo en este tipo de combinaciones de especies. Acá tenemos, digamos, las distintas estaciones del año y la tasa de crecimiento. Es una combinación de una alfalfa Nobel 620, en este caso con una festuca mediterránea. Fíjense básicamente cómo la curva primavera-estival de la alfalfa, como decimos, se complementa con lo que es la curva invernal de la festuca de origen mediterráneo, y entre ambas mejoran la oferta integral de pasto y la uniformidad de la misma a lo largo del año. Ahora bien, viendo esto podemos establecer una estrategia de manejo estacional en función de los requerimientos de cada especie. Por ejemplo, en el invierno y principio de primavera, donde la alfalfa todavía está en latencia, podemos apuntar el manejo del pastoreo a lo que es el manejo de la gramínea, foco viene en la gramínea, mantener 3 hojas vivas por macollo, se pueden realizar pastoreos frecuentes sin afectar la defoliación de alfalfa. En lo que es inicio de primavera y primavera intermedia, la alfalfa ya reactiva su crecimiento, acá está la curva azul, y la gramínea todavía sigue produciendo, con lo cual el óptimo para optimizar el pastoreo sería hacer un foco en la leguminosa, es decir, pastorear cuando la alfalfa tiene 8 a 10 nudos en el tallo principal, y de esta manera maximizar el consumo de pasto. Por un lado, evito que la gramínea pase a estadios reproductivos, y la alfalfa en esta época removiliza reservas y la puedo pastorear más frecuentemente. Ahora bien, una vez terminando el otoño, el verano y empezando el otoño, tengo que hacer foco en la alfalfa de vuelta. En esta época, como dijimos, la gramínea, que es la curva roja, va a estar descansando en latencia, y en esta época, fin de febrero o marzo, tengo que volver a hacer foco en la alfalfa y dejar 12 a 14 nudos en el tallo principal, es decir, un desarrollo importante, 3.500, 4.000 kilos de materia seca, porque en esta etapa del año lo que tengo que asegurar es la partición de energía a corona y raíz, y de esta manera, digamos, asegurar la persistencia de la alfalfa. Entonces, estableciendo en cada estación del año un manejo exclusivo a la especie que está creciendo, puedo tener una pastura productiva y persistente a largo plazo.
Y acá lo que tenemos es lo que sería la foto o la película del año, mejor dicho, es decir, cómo es el balance de especie en cada estación del año. Dijimos que en pleno febrero domina la alfalfa. Este es un mismo ensayo, digamos, es un mismo lote en la localidad de La Prida. Fíjense, están los postes de luz en todas las fotos. Eh, y la idea era representar el crecimiento. En pleno agosto domina solamente la gramínea. En octubre se reactiva el crecimiento de la alfalfa y está la gramínea en pleno crecimiento, es decir, están las dos produciendo. Y en pleno primavera tardía, verano ya, vemos lo que es alfalfa pura, porque en este momento la gramínea, es decir, el Phalaris, ven esto amarillo que ve acá, entró en latencia, se durmió. Para asegurar su persistencia, entonces la alfalfa está creciendo sola en pleno diciembre. Bien, para representar esto, vamos a ver un pequeño video de campo donde enuncia puntualmente lo que es el manejo de la mezcla forrajera en primavera. Bueno, estamos en mediados de septiembre, inicios de la primavera, en un lote del tercer año productivo de alfalfa Nobel 620 con Phalaris mate. La idea era brevemente mostrarles cómo en esta estación del año se activa el crecimiento de ambas especies y algunas características que tenemos que tener en cuenta para definir su manejo del pastoreo. Bien, tenemos una producción o una biomasa acumulada de 1900 kilos de materia seca. Si le restamos el remanente que fue hace 15 días de aproximadamente 800-900 kilos de pasto, estamos a inicio de la primavera con una tasa promedio entre 60 y 65 kilos de materia seca por hectárea día. Interesante es ver cómo en este momento ambas especies se encuentran desplegando potencial de crecimiento. Hace 15 o 20 días era solamente la mezcla dominada por Phalaris, y hoy en día la alfalfa ya se activó y desarrolló unos cuantos nudos y expansión foliar. La verdad que es una mezcla de muy alta calidad de forraje total y que cuando pasa el tiempo, más de 3 o 4 años, ambas especies siguen en muy buen equilibrio, con lo cual la calidad forrajera de la dieta, al no perderse ninguna, es excelente. Bien, vamos a redondear, digamos, las claves de manejo y persistencia en nuestra estrella de invierno, que es el Phalaris mate dentro del blend lechero. Y antes de entrar en los detalles, les querían enunciar, digamos, que nuestro mejoramiento genético, como se estuvo viendo, está bien apuntado a la actividad invernal de la gramínea y también muy enfocado el programa con asegurarnos bajos contenidos de alcaloides y de esa manera no tener ningún problema, digamos, de toxicidad animal. Ahora bien, ¿cómo optimizamos su manejo? En lo que es Phalaris es necesario, como al ser una especie muy palatable, en el año de implantación tenemos que tener pastoreos livianos, es decir, dejar siempre un poco de remanentes, no irnos muy abajo, para que siempre la planta rebrote, digamos, a partir de las hojas, de la captura de la radiación por parte de las hojas. En lo que es los años impares, es decir, el primer año o el tercero, debemos dejar algo de floración, porque asegurando la floración se asegura lo que es partición de energía a la formación del bulbo, y esto es crucial, digamos, para reasumir el crecimiento en el próximo otoño, digamos, rebrota a partir de las reservas. Es una especie, como hemos visto, muy palatable, por lo cual tenemos que tener en cuenta
evitar el sobrepastoreo de macollos y que estén los animales mucho tiempo en la parcela, ¿sí? Para evitar, digamos, justamente el estrés de sobrepastorear, y en definitiva, si sobrepastoreo, lo que estoy forzando a la planta es a brotar a partir de las reservas y no de el remanente de hojas en la planta, ¿no? Siempre lo que decimos es cuidar los remanentes a fin de primavera, o sea, una vez que se dejó florecer y hasta que se duerma, debemos cuidar, digamos, que siempre quede hoja verde, no que quede hoja amarilla, porque la hoja amarilla no está creciendo ni está capturando la radiación. Y una fertilización estratégica en lo que es en otoño, ¿sí? Para diferir algo de pasto al invierno, ¿sí? Cuando se activa el crecimiento. Y también, digamos, a fin de primavera es muy demandante, a fin de invierno, digamos, principio de primavera, es muy demandante de nitrógeno para expresar, digamos, mayor potencial productivo. Parte de este nitrógeno puede ser suplido por la alfalfa, a través de la transferencia y la muerte de nódulos y demás, pero siempre es necesario o es bueno, digamos, pensar en una fertilización estratégica. Otro de los diferenciales que tenemos para posicionar este tipo de mezcla y sobre todo Phalaris mate en los circuitos de tambo es la facilidad en el manejo del pastoreo, ¿sí? Los activos diferenciales para el consumo animal es que todos los años inicia de nuevo el crecimiento, es decir, que nunca se forman matas, ¿sí? Fíjense en esta foto. Esta es a la derecha es la consociada bajo Phalaris con alfalfa en plena primavera. Están las dos especies creciendo. Y como todos los años arranca de cero, nunca nos pasa lo que se ve acá, que hay cebadillas, pastobillos y una mezcla polifítica, que hay muchas especies que tienden a encañar, hay un alto rechazo animal, hay un sobrepastoreo de la alfalfa, y en definitiva, al sobrepastorear la alfalfa y no comernos la gramínea, se va desestructurando la pastura y tomando esa estructura de muchas matas y una estructura muy regular, que eso va a repercutir en los futuros pastoreos. Tiene una alta suavidad de hoja, incluso el porcentaje de fibra en los tallos es bajo, con lo cual, comparado, digamos, contra otras gramíneas que se pierden calidad más rápido, con lo cual lo que vemos en los ensayos a campo, fíjense, acá está una franja de Phalaris mate, y acá hay diferentes gramíneas, siempre lo que eligen los animales, y sobrepastorean, digamos, en este caso, es la alta calidad del Phalaris mate. Y también tenemos un activo importante en lo que es al mantener la calidad, incluso cuando se acumula biomasa por encima del óptimo, porque al no existir mucha preferencia por el animal cuando está consociada con Phalaris mate, no hay un sobrepastoreo de la leguminosa, sino que se los comen a las dos especies por igual, con lo cual eso, digamos, simplifica por ahí el manejo, que aún pasado no tengo tanto rechazo animal. Y en función de esto vamos a ir al campo a ver puntualmente este efecto. En este modelo de pasturas es clave el manejo del pastoreo cuando se inicia la primavera, por lo cual, para maximizar el aprovechamiento total del forraje, recomendamos ingresar a la parcela cuando la alfalfa tiene entre 8 a 10 kilos en el tallo principal, o tenemos un acumulado total de entre 2.800 y no más de 3.000 kilos de materia seca. Se puede ingresar un poco antes, pero como máximo no superar ese total de forraje. En esta época del año, pese a que vemos, digamos, un activo crecimiento de ambas especies, y la gramínea tiene algún pasaje, digamos, a pequeñas etapas
reproductivas, la calidad de hoja, la suavidad de la planta y todo lo que tiene que ver con la mejora genética del Phalaris en el consumo total de materia seca, hacen que, aunque nos pasemos en biomasa total, el consumo total del animal no varía, porque tiene una calidad, si ustedes lo tocan, realmente una calidad muy suave, con lo cual el bocado animal y el consumo básicamente no relegamos el consumo. Y la alfalfa, como siempre decimos, tiene que estar entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá está con 7 nudos en el tallo principal. Y digamos, si esperaríamos unos días más, mantendríamos en las dos especies una altísima calidad y una altísima relación o proporción de hoja en el total de la dieta, con lo cual a medida, digamos, que mejoro el balance siempre de hojas en detrimento de los tallos, el consumo total de materia seca y la producción, ya sea de leche o de carne, va a ser mucho más alta. Bien, ahora volviendo, vamos a hacer un pequeño repaso del rol ambiental de lo que son las consociadas base alfalfa en lo que es la estabilidad y sustentabilidad de los sistemas productivos. En general, lo que se observa en sistemas agrícolas o muy intensificados, muy extractivos, aquellas cadenas forrajeras que quizás dependen mucho de cultivos anuales, tanto hace silo de maíz o silo de cereales de invierno, se ve una marcada pérdida en todo lo que son materia orgánica del suelo y también lo que tiene que ver con el balance de nutrientes, fósforo, bases de intercambio, azufre y demás, todo lo que tenga que ver con la fertilidad química del suelo, que en gran parte lo que son las pasturas perennes y con base bien pastoril reciclan gran parte de todo este pool de nutrientes. Pero además, uno de los problemas que se ha visto mucho ya en la región más frágil, en la semiárida del oeste de la provincia de Buenos Aires, tienen que ver con los problemas de estructura de suelo, con suelos muy compactados a poca profundidad, estructuras laminares, una infiltración irregular en el perfil del suelo, que todo tiene que ver, digamos, porque en los sistemas que no son perennes, el componente de raíz, digamos, es muy reducido. En cambio, en todo lo que son perennes, bien manejadas, podemos tener un perfil de biomasa de raíces entre 6 y 10 toneladas por año, estables, ¿no? Y lo que es la combinación entre gramíneas y leguminosas, potenciando todo lo que es la formación de los poros intermedios, ¿no? Por donde escurre el agua. Y esto es muy interesante en el trabajo de la gente de Anguil, Romina Fernández, en donde compararon 4 situaciones en un cambio en la rotación, ¿no? Y compararon el tiempo de infiltración de una lámina de agua en suelos 6 años de agricultura, una pastura de gramíneas, una pastura de alfalfa con aeropiro y una situación, digamos, testigo, que era un pasto llorón de más de 60 años. Fíjense, a los 90 minutos, la lámina que infiltra en los sistemas muy anualizados y lo que infiltra, digamos, en lo que son pasturas base gramíneas y leguminosas. En lo que es en el alfalfa con aeropiro, prácticamente más que duplicó la tasa de infiltración a igual tiempo que lo que es el sistema puramente agrícola. Y bueno, la que más obtuvo, digamos, obviamente el llorón de 60 años tenía los mejores niveles de infiltración por la densidad de la cabellera de todo ese complejo de raíces establecidos en mucho tiempo y a gran profundidad. Otro parámetro también importante, lo que es la pérdida de materia orgánica del suelo. En el mismo ensayo compararon la situación inicial de los distintos, la situación agrícola, festuca con agropiro, un festupiro, alfalfa con agropiro y el llorón.
Y después de 6 años, lo que se vio, lo más interesante es que una correcta combinación de especies para aquella zona, en la semiárida, alfalfa con aropiro, básicamente igualó los contenidos de materia orgánica de lo que fue un pasto llorón, ¿sí? Que sería la condición ideal. Y muy buenos niveles en el festupiro, y obviamente la condición agrícola o los sistemas muy anualizados, claramente se deprimió el porcentaje de materia orgánica. Entonces lo que realmente genera son las pasturas perennes con buena biomasa de raíz a largo plazo, algo que mediante el manejo lo podemos hacer bien persistente y bien estable en todos los sistemas productivos. Y para esquematizar, digamos, este ejemplo, fíjense, estos son modelos de pasturas después del 4.º año, o sea, en el 5.º año. Estos son especies, una franja de especies complementarias, mezclan simple de alfalfa con gramíneas. Y acá esta es un multiespecie que tiene alfalfa, pero también tiene mucho pastobillo, cebadilla y trébol. Fíjense la diferencia en un ciclo complementario, cómo es el balance de especies a largo plazo, todo lo que venimos hablando. Esto es una producción equilibrada, esto por ahí es muy explosiva al primer y segundo año, pero después se desestructura la pastura de esta forma, se empiezan a formar matas, hay mucho rechazo animal, hay mucho espacio vacío, y una pastura con estructura cubre mucho mejor el suelo. Y si hacemos una evaluación más cercana de lo que pasa en el canopeo, vemos que se formaron matas, se murieron plantas porque competían entre sí, el pastobillo y la alfalfa, que son los dos muy de primavera, verano, y por ahí mucha densidad de uno afectó al otro. Cuando se pierden plantas se empiezan a ver malezas, se empiezan a ver mucho rechazo animal porque se generan hojas viejas que no son consumidas. Y en cambio, si miramos bien de cerca la pastura más equilibrada, fíjense lo que es la estructura. No hay malezas, hay una cobertura casi perfecta del suelo, hay un balance entre las dos, hay una buena aceptación por el animal en todos los años, donde se las pastorea, porque ninguna se desconfiguró o se formó, digamos, una estructura con mucha mata. Así que bueno, esto es lo que pretendemos, digamos, con una mirada a largo plazo, al menos de la base forrajera, que sean especies complementarias. Por último, ahora vamos a ver un par de videos que esquematizan, digamos, qué pasa a largo plazo con esta mezcla forrajera, y después vamos a volver con Nacho para que nos explique cuál es el impacto productivo de mejorar la combinación de especies. Bueno, acá estamos en 9 de julio, en una pastura, en este caso del 4.º año, una combinación de Phalaris mate con alfalfa Nobel 620, y un poco viendo, digamos, lo que es la combinación y la cobertura de especies a largo plazo y el buen balance que tienen entre las dos. Como dijimos, son especies complementarias en ciclo, y puntualmente lo que queremos ver acá, lo que es la formación de suelo, la cobertura. Básicamente no hay lugar para malezas después del 4.º año. Se ven plantas de alfalfa que todavía persisten gracias a la latencia del Phalaris en plena primavera, verano. Y bueno, es un recurso realmente que produce mucha leche, porque tiene una facilidad de manejo importante. Al ser las dos especies, mantener, digamos, una ventana de calidad por más tiempo y una suavidad increíble en la gramínea. Cada vez que entramos en los pastoreos tenemos aprovechamientos muy altos sin resignar prácticamente litros de leche. En teoría estamos apuntando, de acuerdo al manejo y obviamente y a la zona, pero no menos de 4 o 5 años de esta consociada, y sobre todo para esta zona que tenemos otoños, inviernos húmedos y con bastantes heladas. Se comporta mucho mejor que lo que son alfalfas por ahí
puras, que usamos grupos 9, y en general por ahí son explosivas el primer año y el segundo ya se quedan sin plantas, con lo cual pasa a ser realmente un problema para la estabilidad y la sustentabilidad a largo plazo de lo que son todos los sistemas ganaderos. Otra característica a destacar del blend lechero de alfalfa Nobel 620 y Phalaris Mate es la estructura de la pastura. La estructura de la pastura está dada por la complementariedad de especies. Como podemos ver, en una pastura que está entrando en el tercer año de producción, el balance de especies es casi perfecto, tenemos el 50% de cada una, y lo que hace este balance es que las especies a lo largo de la producción estén las dos de igual manera, y lo que termina de hacer es compitiendo muy bien frente a las malezas. Como podemos ver, acá no tenemos malezas. Este es un caso particular de esta zona, que las alfalfas grupo 9 suelen enmalezarse después del tercer año, y la complementariedad y la estructura de esta pastura nos da muy buena producción, muy buen consumo de materia seca y un comportamiento muy bueno frente a las malezas. Gracias, Fede. Mi nombre es Ignacio Ávila, trabajo en el área de extensión de Gentos en el oeste de Buenos Aires y La Pampa. Bueno, la idea ahora es mostrarle un pequeño análisis de impacto económico de los sistemas. Un análisis de costo-producción de alfalfa consociada versus alfalfa pura. Alfalfa pura es una alfalfa grupo 9, la alfalfa consociada es una alfalfa Nobel 620 más Phalaris Mate. El planteo técnico es en un ambiente de alta producción clase 1, clase 2, una arquitectura de siembra en líneas con un objetivo de plantas de 240 plantas por metro cuadrado, una vida útil estimada de 4 años, fertilización fosfatada de base y corrección de bases, aplicación de herbicidas en implantación y un mantenimiento con desmalezadas. En la alfalfa grupo 9 ponemos 5 puntos a consideración, y uno es la perennidad, que está dado por el manejo y problema del suelo, el manejo por sobrepastoreos y no respetar algunas pautas. Y en los problemas del suelo, hace 4 o 5 años empezamos a evidenciar problemas tanto físicos y químicos. En cuanto a la producción, es estacional. Si bien la alfalfa produce a la salida del invierno y en la primavera, obviamente en invierno también, pero su producción está volcada más hacia fin de primavera e inicio de verano. Problema de maleza, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es que entre el segundo y el tercer año se empiezan a perder plantas y empezamos a evidenciar problemas de maleza, que está atado a la intersiembra con cebadilla. Cuando empezamos a ver esos problemas, generalmente en los planteos lecheros de la cuenca oeste de Buenos Aires, las alfalfas puras entre el segundo y el tercer año se intersiembran con cebadilla, y una duración estimada entre 3 y 4 años. Cuando vamos a una alfalfa pura, lo que vemos es dentro del segundo o el tercer año, un lote de producción de tambo, vemos esto, que la alfalfa se empieza a perder y las malezas empiezan a ganar terreno. Yendo al costo de producción, al costo de una alfalfa grupo 9, lo que vemos acá es un panel de costos donde está dividido en labor, la implantación está dividida en labores, insumo y fertilización de base. El planteo es de 15 kilos de alfalfa en una sola siembra. Tenemos un mantenimiento anual, un costo anual de 4 años con intersiembra, que la intersiembra son 15 kilos de cebadilla al tercer año, el alquiler, que son 80 litros de leche, y ese es el costo que tenemos total anual con alquiler. Yendo a la producción de una alfalfa grupo 9 intersembrada al tercer año, lo que vemos acá en los 4 años de producción, los kilos de materia seca producidos, y nosotros lo transformamos en aprovechado. Estamos poniendo un 70% de aprovechamiento de esa materia seca producida por año. Creemos que es un buen número para tambos, realmente se llegan, los tambos que nosotros estamos trabajando están inclusive arriba de esto. Entonces, a modo de ejemplo, para el primer año, que producimos 11.000 kilos de materia seca, el 70% aprovechable, eso nos da que estamos aprovechando 7.700 kilos de materia seca. Vamos a sacar acá si no me ven. Entonces, el segundo año, la materia seca aprovechada de esos 13.000 son 9.100. El tercer año, que es donde se intersiembra la cebadilla y ya empieza a caer, aprovechamos 7.000 kilos de materia seca. Y el cuarto año producimos 8.000 kilos de materia seca, aprovechamos el 70%. Eso es 5.600 kilos de materia seca aprovechable. Una producción de esos 4 años de 29.400 kilos de materia seca consumida, con un costo de 3,46 pesos por kilo de materia seca.
Cuando vamos a una alfalfa consociada con Falaris Mate, también pusimos 5 puntos a consideración. El primero es alfalfa con reposo invernal. Obviamente estamos haciendo una alfalfa Nobel 620, una alfalfa con reposo invernal. La perennidad está equilibrada a largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo, como contó Federico hoy, alfalfas con reposo invernal con especies, como en este caso Falaris, de crecimiento mediterráneo, lo que eso hace que la perennidad sea equilibrada. Por eso mismo la sinergia de especies entre Falaris Mate y alfalfa Nobel 620. Falaris Mate más volcada a la producción a invierno e inicio de la primavera, y Nobel 620 más de primavera tardía y verano. Una producción de anual uniforme, y acá ponemos entre preguntas producción de leche o carne y manejo. ¿Por qué? Hay muchos sistemas, y sobre todo tambos, que les cuesta producir leche con gramíneas. Entonces, la producción está atada más que nada al manejo. ¿Qué vemos y por qué desarrollamos este blend lechero? Porque es mucho más fácil de manejar Falaris. Entonces lo que hacemos con esta consociación y el manejo de esta especie es realmente sí producir mucha carne y mucha leche. De vuelta, el costo de producción de alfalfa Nobel 620 más Falaris, de vuelta tenemos todas las labores, el costo de implantación, el mantenimiento anual y el costo total anual con alquiler. En cuanto a las labores y los insumos, tenemos 13 kilos de alfalfa, 5 kilos de Falaris, tenemos una fertilización interesante, tanto fosfatada como un encalado, y lo que cambia acá es que en el costo, en el mantenimiento anual, no tenemos intersiembra con cebadilla y sí tenemos 100 kilos de urea todos los años agregados en otoño. Cuando vamos a la producción del blend lechero, de la alfalfa consociada, el aprovechamiento es igual que hablamos hoy. Estamos aprovechando un 70% del pasto. En el primer año del blend lechero estamos produciendo 12.000 kilos de materia seca. Aprovechando el 70%, nos consumimos 8.400 kilos de materia seca. Para el segundo periodo consumimos 10.500 kilos de materia seca, para el tercero 9.100. Y el último año, con 12.000 kilos de materia seca producida, el 70% aprovechable serían 8.400 kilos de materia seca. Eso nos da un total en los 4 años de 36.400 kilos de materia seca por hectárea consumida, con un costo de 3,44 pesos por kilo de materia seca consumida. En resumen, de alternativas forrajeras, lo que vimos en la alfalfa grupo 9, lo que dijimos recién, cosechamos 29.400 kilos de materia seca, el costo del kilo, el costo de esos 4 años de la pradera es 102.000 pesos, dividido la producción de pasto, nos da que tenemos el costo del kilo de materia seca es de 3 pesos con 46. El blend lechero, cosechamos 36.400 kilos de materia seca, acá la pastura es más cara, pero bueno, dividiendo esos 126.433 pesos dividido 36.400 kilos de materia seca, nos da que el costo es 3,44. Si bien el costo es similar, acá lo que varía es que en 4 años estoy produciendo 29.400 litros de leche con la alfalfa pura, grupo 9, intersembrada, y con el blend lechero, en esos mismos 4 años estoy produciendo 36.400 litros de leche. Una diferencia más que significativa. Concluyendo un poco con la consociada mate más alfalfa Nobel, combinar especies amigables mejora el balance a largo plazo de la mezcla. Esto es así. ¿Qué podemos hacer en ambientes heterogéneos o algún sistema? Lo que se puede hacer también es, siempre respetando la base de una pastura base alfalfa con Falaris Mate, se pueden incluir otras especies como cebadilla, pastobillo, festuca continentales y trébol blanco. Es posible generar una curva forrajera uniforme sin afectar sensiblemente la producción de alfalfa y elevando la producción total de la pastura. ¿Qué vemos acá? Que estas dos especies se sinergian y no se afecta la producción de alfalfa, sino que la producción total es mayor que una alfalfa grupo 9. La facilidad de pastoreo, sobre todo de Falaris, hace que esta mezcla sea sumamente interesante para aquellos sistemas productivos que tengan animales de alto requerimiento, llámese vaca de tambo o animales en producción de carne, en terminación o en recría. La estabilidad a mediado y largo plazo genera una transición estable entre los distintos recursos. ¿A qué apela esto? Es que la estabilidad de esta consociada no nos hace ver esos baches en la oferta forrajera entre verdeos, en esos planteos
que están basados en verdeos de invierno, alfalfa y verdeos de invierno. Si bien al comparar dos recursos perennes, como vimos, no hay gran variación en el costo, o sea, el costo de una alfalfa pura versus una consociada, el costo de implantación, no hay mucha diferencia, o el costo del kilo de materia seca no hay diferencia. Sí, lo que logramos es, con esta pastura de alfalfa Nobel 620 más Phalaris mate, mayores producciones animales. Muchas gracias y seguimos con Fede. Bien, muchas gracias Nacho por el análisis. La idea es que todo lo que son preguntas, consultas y asesoramiento específico, dejarle los contactos de cada técnico zonal bien detallado con su correo. Y agradecerles por haber compartido con nosotros este tiempo. Esperamos que haya al menos generado distintas alternativas o visiones diferenciales que se pueden llegar a utilizar en los sistemas productivos. Y esperamos verlo la próxima. Queda un pequeño video de créditos, así que yo los saludo. Gracias por acompañarnos. Dale, boludo, ya está. ¿Cuánto querés grabar? Pará, aguantame un segundo que ya te digo. ¿Cómo era el tema de Amadeo y eso? ¿No tenía un periodo o no? Sí, pero ahora está de... Pero no está más en la posición de Gabriel. Pará, ¿cómo era que había arrancado? Uno de los puntos que más destaco de este tipo de concienciación es la facilidad de manejo que tiene estas pasturas. Estas vaquillonas fueron inseminadas y sincronizadas, todas inseminadas con semen sexado, y utilizamos toros para asegurar la preñez y hacer el repaso. Acá se puede ver un ejemplar neozelandés que le encanta la festuca.